Entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor no buscaba los aplausos del mundo. Si los hubiera buscado, hubiera aceptado aquella corona que le ofrecían después de la multiplicación de los panes y de los peces. No buscaba los aplausos del mundo. Él es Dios. Y lo único que quería al hacerse hombre era la salvación de los hombres. Aunque para eso tuviera por un lado que decirnos cosas que no nos gustaba escuchar, y por otro lado tuviera que entregar su vida derramando su sangre. Dentro de las cosas que decía, dentro de las enseñanzas que impartía, está en esta que repite una y otra vez, sobre todo en la última etapa de su vida pública, cuando ya va acercándose poco a poco la tragedia de la cruz. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado. El Hijo del Hombre tiene que ser crucificado. Si no hay crucifixión, no habrá resurrección, no habrá salvación. La cruz es una puerta, pero es una puerta que hay que pasar. Las puertas no son lugares donde uno se queda, pero las puertas son las que nos permiten acceder a otra estancia, a otra habitación. Y si no lo hacemos así, si no entramos por la puerta, como el propio Cristo dijo cuando hablaba de Él como buen pastor, si no entramos por la puerta, nos convertimos en los ladrones que entran por las ventanas. Cristo es la puerta. Cristo es la puerta que nos lleva a la salvación. Y esa puerta es la cruz. Es Cristo crucificado. Dice el Evangelio de hoy que los discípulos no le entendían e incluso tenían miedo de preguntar. Y quizá tenían miedo porque entendían algo y no querían aclararlo del todo. ¿Y nosotros? Tenemos también miedo de preguntar y sobre todo tenemos miedo de atravesar la puerta. Cuando nosotros decimos que somos católicos, cuando nosotros decimos sinceramente que queremos seguir a Jesucristo, ¿somos conscientes de que eso implica imitarle a Él en su abrazo de la cruz? No podemos seguir a Jesús si no atravesamos la puerta que es Cristo, y no podemos seguir a Cristo si no atravesamos la puerta que es la cruz. Cada uno su cruz, en cada momento. A veces son varias a la vez, a veces son tan seguidas que no te da casi tiempo a recuperarte. Será una salud mala, será una convivencia difícil, será un problema económico, será un problema global del país en el que vives, será un problema de la Iglesia. No nos dejemos engañar. Todo eso no es más que un vestido, un disfraz, porque debajo del disfraz, detrás de ese vestido, quien está es Jesucristo. Rechazar la cruz es rechazar a Cristo. Rechazar, atravesar la puerta que es Cristo, es rechazar también no solo al Señor, sino la salvación que va unida al Señor. No pudo existir la resurrección si antes no hubiera habido la muerte. Y por eso no nos encontraremos con Cristo resucitado, con Cristo Salvador, si no somos capaces de abrazar nuestra cruz y nuestra cruz de cada día. No la que tú quieres, no la que tú eliges, no la que a ti te gustaría. Deja de soñar, deja de inventarte historias.
Abraza la cruz que Dios ha previsto para ti, que no te gusta, pero esa es la voluntad de Dios para ti. Y esa es tu camino de salvación. Esa es tu puerta. Por esa puerta tienes que entrar si sigues a Jesús. Por esa puerta tienes que entrar si amas a Jesús. Por esa puerta tienes que entrar y atravesarla, no quedarte en ella. Entrar y atravesarla para encontrarte con el Cristo resucitado, para encontrarte con la salvación. Una salvación que empieza aquí en la tierra, con la paz interior, con el estado en gracia. Una salvación que se prolongará durante la vida eterna cuando llegue la hora de nuestra muerte. Que así sea. Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos propone para la meditación esta conocidísima escena que tiene como protagonistas a nuestro Señor, a Marta e indirectamente a su hermana María. Creo que la frase de Jesús, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa por tantas cosas, es una frase en la cual todos nosotros, o al menos la mayoría y desde luego yo, podemos vernos reflejados. Porque Marta no estaba regañando a María seguramente, o posiblemente le había regañado antes. Estaba regañando a Jesús. Marta va contra Jesús, no contra su hermana, indirectamente contra su hermana. Porque Marta le dice a Jesús: ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola? Es una crítica a Cristo. Se atreve a criticar al Señor. Primera enseñanza. Cuando no entiendes algo del comportamiento de Dios, de lo que te pasa, de lo que Dios quiere o permite, cuando no entiendes algo, ¿te estás dirigiendo a Dios? ¿Enfadado? ¿Quejándote? ¿Haciendo reproches? ¿O le dices: Señor, no entiendo? No entiendo el por qué, pero tú eres Dios y yo no soy Dios. Y tú tienes una visión de las cosas que no es la mía, tan pequeña. Señor, yo acepto el no entender tus planes, porque lo normal es eso. Tú eres Dios, yo no soy Dios. El Señor estaba viendo cómo Marta se afanaba y cómo María escuchaba. Y si en aquel momento más importante incluso que tener la casa bien arreglada, preparar la comida para Jesús y los que iban con él, que eran un buen grupo, tener las habitaciones listas, aparte de que hay cosas, por supuesto, que se sabían de antes y que se podrían haber tenido preparadas. Y si en aquel momento lo más importante era escuchar a Jesús, porque no sabemos qué estaba enseñando, pero quizá estaba hablando de su próxima muerte, de su resurrección. Y para nuestro Señor, aunque necesitaba tener la comida preparada y la habitación dispuesta, para nuestro Señor en ese momento lo más importante era transmitir su mensaje. Y esta mujer buena, trabajadora, se atreve a reprocharle a Jesús su criterio
y a decirle que tiene que cambiar de criterio. Él tiene que ser el que cambia de criterio. ¿Por qué? Porque es más importante tener la comida a punto que la oración. Primera enseñanza, por lo tanto. ¿Acepto el misterio? ¿Lo acepto? Cuando no entiendo. Y generalmente cuando no entiendo es cuando las cosas van mal. Nadie entra en crisis cuando las cosas van bien. O entras en crisis pero por otro motivo, por el éxito. Pero cuando no entiendo, ¿acepto el misterio? ¿Acepto que Dios es Dios y que yo no soy Dios? Primera enseñanza. Segunda. Recuerdo una conversación con un obispo amigo mío hace ya un tiempo, que me hablaba de la crisis que estaban padeciendo algunos sacerdotes en su diócesis. Y me decía que todos ellos eran trabajadores, muy trabajadores, y que además habían llevado a cabo obras importantes de reforma de la Iglesia, obras sociales, pero que después de un tiempo se habían ido enfriando y habían empezado a tener relaciones con mujeres, relaciones prohibidas para un sacerdote, o habían caído en el alcohol, ¿no? Habían perdido el sentido de la vocación y habían solicitado la salida del sacerdocio. ¿Pero por qué? Y la respuesta, hablando los dos, resultaba evidente. Porque han trabajado demasiado. No han trabajado mucho, sino han trabajado demasiado, que es distinto. Y se trabaja demasiado cuando no tienes un equilibrio entre el trabajo y la vida de oración. Incluso añadiría un tercer punto, el descanso. Somos seres humanos. Somos seres humanos que necesitan comer, descansar, trabajar y, en primer lugar, rezar. Nunca olvido la respuesta que Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, le dio en una ocasión a una superiora de una comunidad suya en un país de África, donde había tanta necesidad y tanto trabajo que hacer para ayudar a los pobres, que las monjas de la Madre Teresa tienen todos los días que hacer una hora de oración. Esta superiora le escribió y le dijo: estamos desbordadas de trabajo, por favor permítanos reducir un poco la oración y en vez de hacer una hora, hacer media hora solamente. La respuesta de la Madre Teresa fue: si están tan desbordadas de trabajo, lo que tienen que hacer es rezar más, porque el trabajo te desgasta. El trabajo quema energías. Y aunque te pueda dar la satisfacción, si te la da, de ver el resultado de tu esfuerzo, el trabajo te desgasta. Si no hay ingresos, los gastos, por mucho que hubiera sido el capital inicial, terminan por devorar ese capital y te encuentras en la bancarrota. La oración son los ingresos, el trabajo los gastos. Y además del trabajo hay otras cosas, pero la oración son los ingresos. Y por eso esta palabra de Jesús es válida para todos nosotros, por supuesto para los sacerdotes, pero es válida también para los laicos. En tu familia hay muchos gastos, no me refiero a económicos, convivencia matrimonial, convivencia con los hijos, convivencia con los ancianos. Hay muchos gastos, tienes que tener más ingresos. Quizá hay algún gasto que puedas reducir, pero muchas veces no es posible. Lo que tienes que tener es más ingresos, más oración, más comunión, más confesión. Y así, de esa forma, serás capaz de cargar con tu cruz de cada día, de no hundirte
de perseverar, porque de lo que se trata no es de hacer un sprint y luego sentarte, sino de hacer una marcha continuada para poder llegar en gracia y fiel hasta el final. Que así sea. Los franciscanos de María hemos creado una metodología para hacer formación, dar formación a los laicos, dirección espiritual y espiritualidad, la espiritualidad del agradecimiento, que es la propia de nuestro carisma, de nuestra familia. Esta institución, esto lo llamamos escuelas de agradecimiento. Allí se reciben estas tres cosas: espiritualidad, formación, dirección espiritual. Y a ellas puede apuntarse todo el mundo, son online, en algún caso presenciales, el día y la hora que cada uno quiera, porque afortunadamente son ya muchos cientos las escuelas de agradecimiento que hay por todo el mundo. Se puede apuntar el que quiera. Así que ya pueden escribir diciendo que quieren estar en una escuela de agradecimiento porque quieren recibir formación, dirección espiritual y porque quieren aprender a amar más a Jesús y a vivir con un corazón agradecido. Pero cada 2 años hacemos un extra a la hora de llevar a cabo esta invitación a participar en las escuelas de agradecimiento. Porque cada 2 años invitamos a prepararse para llevar a cabo la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Es decir, a prepararse para, en un momento dado, consagrarse a los Sagrados Corazones. ¿Por qué cada 2 años y no cada año o cada mes? Porque nos ha parecido que la consagración no puede ser un gesto o un acto solo sentimental que se realiza y después se olvida, sino que hay que prepararse bien, ir paso a paso, asumiendo las consecuencias de esa consagración y después, con ese entrenamiento, hacer la consagración y perseverar en ella. Y por eso hemos elaborado lo que llamamos nosotros un vía lucis, no vía crucis, sino vía lucis, camino de la luz. Pero que consta, como el vía crucis, de 14 estaciones, 14 meses. Cada mes un punto para ir poco a poco, avanzando en la consagración, hasta que el 8 de diciembre del año que viene, dentro de 14 meses empezando ahora, el 8 de diciembre del año que viene, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, podamos hacer la consagración. ¿Hacer la consagración y olvidarse? No, para eso nos preparamos bien. Hacer la consagración dentro de una familia espiritual para continuar como consagrados a los Sagrados Corazones. Oigo a muchas personas quejarse de todo, desde el clima al gobierno, la iglesia, oigo a muchas personas quejarse, pero muy pocas personas son capaces de decirle a Dios: aquí estoy, cuenta conmigo. ¿Qué puedo hacer, Señor? Eres tú, y no yo, el que salvas. Pero, Señor, tú has querido contar con nosotros como colaboradores tuyos. Aquí estoy, Señor. Quiero consagrarme a ti, para que cuentes conmigo para evangelizar, para dar de comer al hambriento, para enseñar al que no sabe. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy es la consagración. Y esta consagración hay que prepararla. Los que estén interesados, basta con que escriban al correo que aparece sobrescrito en la pantalla. Que Dios les bendiga. Gracias.